muy reproductivos. Bueno, los hermanos que nos acompañan aquí a mi izquierda, faltó decir algo muy importante, son mi familia, ya me colé, son los tíos, abuelos de Lupita. No, tíos. Son los tíos de Lupita. Ya me dijeron grosero, ya ven. Ya le dije viejo tío, ¿qué puede ser? Hace rato cuando llegó mi tío acá y estaba María Luisa saludando, dice, ¿quién es esa muchacha que me está echando los perros? Dicen. Bueno, tenemos el gusto de conocer, yo tengo el gusto de conocer a mi tía Lupe y a mi tío Miguel de muchos años. Estamos hablando del 87, ¿verdad? Cuando yo conocí a Miguel, tenía, ¿qué? 10 años, primo, más o menos. Por allá, más o menos. Entonces, bienvenidos, siéntanse como en casa. Bien, vamos a tener una palabra de oración y dejar este tiempo breve de hora y media en las manos del Señor para que el Señor nos hable en este tiempo. Vamos a... Pues después de los 40 minutos ya se pueden dormir, entonces no hay problema. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos tantas gracias en esta tarde ya por ver tu obrar en nuestras vidas cada día. Te damos tantas gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos tantas gracias porque todavía tenemos la oportunidad de abrir tu palabra con libertad, Señor, y poder aprender de ella, poder escuchar la voz de tu Espíritu a través de ella. Rogamos que nos hables, nos instruyas en esta mañana. Queremos oír la voz tuya en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo no sé si usted sabe lo que sus hijos están estudiando en la escuela dominical. La verdad que se eligió un programa, un tema muy interesante. Cuanto más que nos damos cuenta que el mundo es difícil, cada día se diluye el concepto de la verdad bíblica. Ya tiene mucho tiempo ciertamente, pero hoy más que nunca, así que elegimos hablar de todo lo que es la teoría del Big Bang, la explosión, la evolución, que si la Tierra tiene 5.470 millones de años, no sé cómo pueden hacer esas mediciones con tanta rapidez a través de, ya saben ustedes, del carbono 14 y la descomposición geólica y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, nuestros niños están estudiando y viendo a la luz de las Escrituras todas esas verdades. Entonces es bueno que los alienten a estudiar en sus casas con relación a este tema. Y el día de hoy a nosotros nos corresponde estudiar en Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias o prender nuestras Biblias si acaso para poder meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos caminar en esta vida, en lo cotidiano de la vida, con el gozo descrito en la palabra de Dios? A veces nos olvidamos de que en la vida podemos caminarla como venga, o a veces podemos estar alertas y atentos, como compartió Jeff, de aquellas cosas en donde Dios está obrando y donde Dios está moviendo y manifestando. Entonces es bueno estar alertas y mirar, estar muy despiertos y mirar cómo Dios obra en nuestro entorno, ¿verdad? Cómo Dios está en el control de las circunstancias cotidianas de nuestra vida y de qué forma nosotros nos vamos moviendo en función de eso. No caminemos la vida nada más por caminarla, sino que en verdad encontremos el sentido de Dios y el propósito de Dios en todo esto. Hoy día hay un cristianismo, ya es muy claro que el cristianismo como tal, veníamos hablando desde un principio, se diluye cada vez más. La verdad doctrinal ya no es tan trascendental. Hoy día con que profeses que eres cristiano, no importa, ¿verdad? Hace muchos años se cantaba un coro que decía: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, ¿verdad? Así que fueron los primeros pasos en donde ya no era tan importante lo que tú predicabas, simplemente con que dijeras que crees en Cristo es suficiente. Ahora, este pasaje de Filipenses capítulo 2 nos va a ubicar en una premisa.
La carta del apóstol Pablo a esta iglesia consta de 4 capítulos. Y en cada uno de los capítulos sobresale el tema primordial, que es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano no se supedita a las circunstancias. En el capítulo 1 se habla de las circunstancias. No importa si son favorables o desfavorables. Al final del capítulo 1 se habla de mucho sufrimiento en la vida del cristiano. Por lo tanto, el gozo no se sujeta, no se supedita a cómo me vaya en la vida, ¿verdad? Creo que a todos nos gustaría o nos gusta que nos vaya bien. Pero la verdad de las cosas es que en la medida en que nosotros nos identificamos más con el Señor y empezamos a responder en nuestro caminar lo más apegado posible a nuestra identidad con Cristo, ciertamente, como este mundo no es el nuestro, ¿verdad? Entonces andamos discordantes con el mundo. Por lo tanto, sí hay una disasociación del creyente con lo que le rodea. Por lo tanto, nuestro andar, ¿verdad? Va a reflejar quiénes somos. La premisa de nuestra conducta, de nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar es completamente discordante a la filosofía del mundo. Por lo tanto, eso no es grato al mundo, ¿verdad? Así que es posible que como consecuencia de ello nosotros atravesemos por situaciones quizá de menosprecio, quizá de rechazo, quizá no nos vaya tan bien en algunas ocasiones, ¿verdad? También el capítulo 2 habla de que las personas pudieran en un momento determinado ser importantes en nuestra conducta en el sentido de perder gozo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, nuestra vida no está sujeta a las relaciones interpersonales. Nuestra vida de gozo está muy por encima si la gente tiene una actitud correcta conmigo o no, si la gente me rechaza o no, si me va bien en mis relaciones interpersonales o no. Yo puedo estar muy por encima de eso. En el capítulo 3 habla de los éxitos y los fracasos de la vida. O sea, el cristiano está por encima de eso, ¿verdad? Ya sea si anda en el camino de éxito o anda en el camino del fracaso. Llamémosle éxito a lo que nosotros entendamos como tal, ¿verdad? Así que, ¿cómo nosotros podemos caminar en la vida siempre manteniendo una vida de gozo? Y en el capítulo 4 pues habla acerca de que el gozo está muy por encima de las posesiones que yo tengo. A veces nosotros pensamos que la felicidad radica en las posesiones adquiridas, en los bienes que nosotros podemos tener. Y si bien los bienes son buenos, en ocasiones a veces no los tenemos y a veces no son tan buenos. O sea, ¿cómo el creyente puede caminar siempre con la perspectiva del gozo bíblico a pesar de que estén ausentes todas estas cosas que antes mencioné? Circunstancias favorables, personas que nos apoyen o que nos estimulen, éxitos, ¿verdad? O aún posesiones materiales. ¿Cómo poder mantener una vida de plenitud de gozo? Sin lugar a dudas que eso radica en una relación vital con el Señor, ¿verdad? Una relación vital con el Señor. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, Él viene a nuestro corazón. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13, que el Espíritu viene a nosotros. Y el Espíritu, morando en nuestras vidas, hace una proyección de nuestra vida para caminar lo más parecido posible al Señor. Así que una relación vital con Cristo es determinante en este sentido. Vamos a considerar la premisa del Señor Jesús a sus discípulos cuando les decía que en el mundo tendrán aflicción. ¿Se acuerdan? ¿Pero qué dice la Escritura? Pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, cuando lleguen esos momentos, si nos llegan los momentos de enfrentar alguna adversidad, pues podamos considerar que el Señor está de nuestro lado. Así que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, pues toca estos 4 puntos. Ahora, en el capítulo 2, si me acompañan, ahí en el capítulo 2, vean conmigo solamente los últimos 2 versículos. 3, dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que Pablo termina el capítulo 1 hablando de sufrimiento,
¿verdad? Y sin lugar a dudas a nadie le gusta sufrir, no somos masoquistas, ¿verdad? No somos estoicos, pero da la situación que cuando empezamos a caminar con el Señor, como decía anteriormente, es posible que nos encontremos con situaciones similares. Y Pablo habla de los sufrimientos suyos y habla de los sufrimientos de la iglesia, de los creyentes de Filipos. Si usted se acuerda, Filipos era una de las ciudades de Macedonia. Cuando Pablo sale en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Una de las iglesias que funda es precisamente Filipos. Y era una muy buena iglesia, pero que esa iglesia, ¿verdad? Atravesaba por algunas situaciones difíciles. ¿Qué es lo que podemos analizar entonces, según Pablo en este capítulo 2, que ayudaba para que su perspectiva del gozo no se modificara bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por el sufrimiento, por el dolor? Y el apóstol Pablo nos va a animar a considerar tres cosas. En primer lugar, en el versículo 1, vamos a leerlo, vamos a leer el versículo 1 al 4, dice la Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después hace una descripción de la humildad del Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo empieza en el versículo 1 hablando de la primera cosa que los creyentes debemos de considerar. Lo primero que debemos de considerar es que el Señor Jesús ha hecho una obra en el creyente. Es decir, la realidad del obrar de Dios en nuestra vida. Dios ha obrado de una manera real. Ahora, la expresión del versículo 1 pareciera ser, ¿verdad? En nuestra gramática, pareciera ser que es una posibilidad. O sea, si hay alguna consolación, es que sí hay. Pero realmente en el griego no es así. En el griego esto es una cláusula condicional, ¿verdad? Ya hay, y habla de un evento en el pasado. Ya hay. Es que hay, puesto que hay. No es una condicionante. No es una posibilidad, es una realidad. Dios ha obrado en el corazón del creyente. Y ha obrado cosas muy interesantes, ¿verdad? Y es lo primero que debemos de considerar en nuestro andar como creyentes. Dios, desde el momento en que Él llegó a nuestra vida por medio de la persona del Señor Jesucristo, Él hizo algo en usted. Hizo algo en usted. Y el apóstol Pablo va a hablar de 4 características importantes de lo que Él hizo. 4 cosas que Él hizo. Y la primera cosa que él menciona es la consolación, que dice, si hay alguna, ya que hay, la traducción sería, puesto que hay, o ya que hay, ¿verdad? Alguna consolación en Cristo. Es interesante, hermanos, que esta palabra consolación, de esta misma palabra, es la que utiliza el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 26, cuando habla del Espíritu. Y el adjetivo que le pone el Espíritu es Paracleto. Y Paracleto es una persona llamada al lado de ti para ayudar, para exhortar, para alentar. ¿Me entienden? Y es la misma palabra consolación aquí. Es un derivado. Por lo tanto, el Señor Jesús dice que está al lado de ti. Y no solamente eso, la Escritura nos dice que Jesús está adentro de ti, si es que tú eres creyente. Por lo tanto, no importa cómo sean tus circunstancias, Dios está en ti. Y Dios está al lado de ti. En este caso, el Señor Jesucristo está al lado de ti, ¿verdad? Y está al lado de ti pues para aconsejarte, para animarte, para alentarte, para fortalecerte. No importa cuál sea tu circunstancia, Él está ahí. ¿No es un aliento para el cristiano eso? ¿Alguna vez usted ha experimentado ese aliento de Dios?
Cuando pareciera ser que todo está alrededor suyo en la nebulosa, y que en lo más profundo de su alma usted puede sentir y experimentar que la presencia del Señor está en usted. O sea, qué bueno es escuchar los testimonios y darnos cuenta de que en los detalles de la vida, aun cuando pareciera que no hay perspectiva, Dios está obrando y va preparando las cosas en nuestro andar, y Él se va manifestando cotidianamente. Hermanos, ¿hay consolación en Cristo? ¿Hay alguien al lado de nosotros que está para ayudarnos, para estimularnos, alentarnos, exhortarnos si es necesario? Sí, es Él mismo. Es Él mismo. Y es bueno como creyentes que podamos recordarlo en todo momento. A aquellas personas que el Señor salvó, a esas mismas personas el Señor guía, el Señor orienta, el Señor sostiene, aun cuando pareciera que no, aun cuando pareciera o cuando sintieras que no. Yo no sé si alguna vez usted se ha pensado, y Señor, ¿dónde estás? No experimento nada en mi corazón. Y el Señor te recuerda, hay consolación en Él. Hay consolación en Él. El salmista fue uno de ellos. Hubo momentos cuando el salmista pareciera ser que no entendía su entorno, pero sabía en lo más profundo de su alma, por la administración del Señor, de que Él estaba de su lado, de que el Señor estaba de su lado. Aun cuando atravesemos por situaciones difíciles, el Señor está de nuestro lado, dándonos fortaleza. Y muchas veces utiliza personas, muchas veces utiliza aún circunstancias, muchas veces utiliza la palabra de Dios, ¿verdad? Hay consolación en el Espíritu. No es que a lo mejor habrá, no, hay consolación en Cristo. Ahí está al lado suyo para alentarle y sacarle adelante con su ayuda. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, que otra cosa que hay en Cristo, ¿verdad? Consuelo de amor. Consuelo de amor. John MacArthur en su comentario dice que esta palabra consuelo alude a que el mismo Señor se acerca con ternura para susurrar palabra de aliento y afabilidad al oído del creyente. Es como que de repente en esa situación, ¿verdad? Dios te habla a ti en particular. Hemos atravesado 4 años, hemos como familia evaluado los últimos 4 años de nuestra vida y nos hemos dado cuenta que todo fue muy rápido. La situación con Priscila, de cuando ella, estando en el set en Bernal, empezaron con sus síntomas de presión alta, de desmayos, ¿verdad? Han pasado 4 años y uno pudiera pensar que todo ha sido desastre, y no. El Señor nos ha susurrado al oído, nos ha hablado al corazón como familia: estoy contigo, estoy con ustedes. Abrió puertas para que se hicieran tales o cuales cosas, tales o cuales estudios, tales o cuales evaluaciones. Y el Señor obró, proveyó, sustentó, alentó el alma de mi familia. Y me recordó: estoy contigo. Y eso me recuerda a la vida de Moisés en Éxodo capítulo 33, cuando habla con el Señor y le pide que le muestre el camino, y le pide que le muestre su gracia, y le pide que le muestre su gloria. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo. ¿Y qué dice? Muy bien, y te daré descanso. ¿Se da cuenta? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en Isaías 26 nos recuerda que hay hasta un canto que habla acerca de eso, de esa presencia reconfortante del Señor. Vamos a buscar Isaías, si me acompaña, capítulo 26. Dice el versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué?
Porque te ha confiado. Dice el versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y qué bueno es que en esos momentos pueda escuchar la voz de Dios y pueda el Señor ministrar a su alma. ¿No le ha ministrado en algún momento de su vida el Salmo 23? En algún momento de su vida: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué dice? Me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Eso dice el Señor. Así que el creyente puede permanecer en una vida de gozo, no importando las circunstancias, porque el Señor está dando consuelo. Y dice Pablo: ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, los creyentes pueden experimentar eso. En tercer lugar, otra cosa que el apóstol Pablo menciona que los creyentes tenemos y que es una realidad. Esto es, no depende de ti, ni siquiera de tu estado de ánimo como tal. Es una realidad de Dios. Dice que hay comunión. ¿Qué dice? Si alguna comunión del Espíritu. Es ya que hay comunión del Espíritu. ¿Sabes? Interesante esto. Así como la ayuda, el ánimo, la consolación y la exhortación vienen por nuestra unión con Cristo, el consuelo viene de su amor. De la misma manera podemos entender que la comunión solamente es posible por medio del Espíritu Santo. Por eso dice Romanos capítulo 8, si me acompañan, hay algunas cosas interesantes que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Romanos capítulo 8, ya nos deleitamos durante un año estudiando este libro de Romanos. Y el versículo 9 dice del capítulo 8: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué dice? No es de él. O sea, nosotros por la fe en Cristo, los creyentes, tenemos el Espíritu Santo que vino a morar en nuestra vida desde el momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Es una verdad bíblica. Ahora, si ustedes continúan en el versículo 12, dice que el Espíritu nos vivifica cada día. Dice Cristo Jesús, el 11 dice: el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que nos ha dado. Versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís conforme al Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir de las obras de la carne, ¿qué dice? Viviremos. El Espíritu nos vivifica cada día y nos alienta cada día a renunciar al pecado. Y el versículo número 14 dice que somos guiados por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice que si no tenemos al Espíritu, si la persona no tiene el Espíritu, ¿qué dice? No es de él. La comunión es por medio del Espíritu. Por eso dice Pablo: ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo en su amor, ya que hay comunión del Espíritu. Hay comunión con el Espíritu. ¿Quién nos ministra? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos redarguye? ¿Quién nos reconforta? El Espíritu. Hay comunión del Espíritu. Aquel creyente en Jesucristo sabe que tiene comunión con Dios a través, gracias Emilio, del Espíritu. ¿Se da cuenta? Así que no importe lo que pase, no importe sus circunstancias, si usted tiene comunión con Dios por su Espíritu, si usted es creyente y el Espíritu mora en usted, el Espíritu le va a ministrar, le va a instruir, le va a enseñar. Y le va a llevar cada día a tomar las decisiones pertinentes en su andar cristiano. La semana pasada estuve en Colima, después de los campamentos que gracias a Dios fue una bendición muy grande. Platiqué con el hermano Nick Johnson, creo que se acuerdan, vino aquí la semana pasada. Y el hermano Nick Johnson tiene 9 meses, 10 meses que se vino de Estados Unidos para acá. Imagínenselo en Colima,
solo con su esposa y sus 3 pequeños. Su esposa no habla español, tiene un problema auditivo y no puede oír bien y no puede aprender el idioma como tal. Entonces, él sirve en lo que puede por el momento. Él vino a establecer iglesias por acá, pero por el momento se congrega en una iglesia bautista chiquitita de ahí. Pero llega un momento en que la espada de los pastores y los misioneros se le acaba el filo. Y de repente él en su situación, viendo a su esposa pues un poquitito desalentada, decía: Ariel, estoy atravesando por una situación difícil en mi ánimo, en mi alma. Y empezamos a platicar lo que tenemos en Jesús. Y dice: no cabe duda que Dios utiliza su palabra para ministrar a nuestra alma por medio de su Espíritu. Y su ánimo se fortalece otra vez. Él me decía, es increíble, últimamente los misioneros firman convenios con las agencias misioneras por 2 años. Porque los 2 años son del clímax, de donde decide el misionero si se queda en el país a donde está o se regresa. Y dice: yo ahora estoy regresando a Estados Unidos para hablar con la agencia misionera en Alabama, Missouri, y hasta hace poco yo estaba dudando volver, pero Dios ha ministrado a mi alma y su Espíritu ha alimentado mi fe, y voy con la idea de ir a Missouri y empezar a proyectar lo que tú sueñas que es un campamento. Necesito que me hagas un proyecto de cómo es la propiedad, qué propiedad quieren para hacer un campamento propio. Y se va con nuevos ánimos. El Señor obra en el corazón por medio de su Espíritu. ¿Hay comunión en el Espíritu? Por supuesto. En cuarto lugar, hay compasión y amor profundos. No solamente hay consolación en el Espíritu, en Cristo, no solamente hay consuelo en su amor, no solamente hay comunión en el Espíritu, también hay compasión y amor profundo en el corazón del hombre, pero no por el hombre. O sea, Dios, el Señor, no solo obra en nuestras vidas, hermanos, en nuestro interior, para pensar en darme ánimo y fortaleza a mí, sino que también me proyecta para no centralizarme en mí o en usted, sino que le proyecta a considerar a los demás. Eso no es natural, es antinatural. Lo natural es que seamos egocéntricos, egoístas, ególatras, o no, eso es lo normal. Pero Dios obra en nuestro corazón de una manera tal que genera compasión y amor profundo en el corazón del creyente para con los demás. Fíjense lo que dice Pablo: ya que regresemos a Filipenses, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, fíjense lo que dice Pablo aquí. También hay, ¿qué dice? Afecto entrañable y también hay misericordia. ¿Quién genera eso? Dios. Cambia la perspectiva de la vida, modifica nuestra manera de pensar y de sentir. Cuando el creyente camina con Dios, cuando el creyente ve a Dios en las circunstancias de su vida, Dios empieza no solo a obrar mirando mi vida, que tengo su consuelo, que tengo su consolación, que tengo su comunión, sino que también me proyecta a mirar a otras personas con amor y compasión. ¿Se da cuenta? Eso lo hace Dios. El gozo del creyente radica cuando quita su mirada en su perspectiva y piensa que la vida se trata de él. Y no, la vida no se trata de nosotros, la vida se trata de él, de Dios. ¿Y él qué hizo con el ser humano? Dio a su hijo.
Se desprendió de lo que más amaba, que era su propio hijo, y lo dio por la humanidad, lo dio por ti y por mí. Y Él reproduce eso en nuestro corazón por medio de su presencia, que empieza a generar en nuestra vida ese tipo de amor. Nuestro propósito deja de ser el elemental nuestro. Nuestra ocupación ya dejamos de ser solo nosotros. Nuestra ocupación empiezan a ser otras personas. Por eso es iglesia, hermano. Porque la iglesia de Cristo no es aquella iglesia que tiene como función simplemente reunirse el domingo y cantar al Señor, que a propósito cantaron hermoso el día de hoy. Eso es una partecita de la iglesia. Hace 2 semanas hablaba de algunas funciones de la iglesia. Los creyentes, empezamos a ver los creyentes como compartió Damaris aquí adelante. ¿Qué fue lo que compartió Damaris? Ustedes son mi familia. Ustedes son las personas que me amaron, las personas que me ayudaron, las personas que me apoyaron, las personas que me llamaron por teléfono, las personas que me llevaron comida a la casa, las personas que me visitaron en el hospital, que me visitaron en la casa. Las personas que están a mi lado son ustedes. ¿Y quién genera eso en usted y en mí? Dios. Y dice la Escritura que hay afecto entrañable y hay misericordia, compasión y amor profundo en el corazón del creyente en Jesucristo. Y se da cuenta que los propósitos de Dios son más importantes que sus propios propósitos, que los logros de Dios son más importantes que los propios logros personales. ¿Qué hace la iglesia de Jesucristo en estos días? En estos últimos 2000 años avanza, crece. Y dice la Escritura que ni las puertas del mismo infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Por lo tanto, el mismo infierno luchará contra la iglesia. Es tácitamente entendido. Pero nosotros estamos, como dice el apóstol Pablo, del lado de la victoria. Del lado de la victoria. Y la mirada del creyente deja de ser ensimismado y la mirada del creyente empieza a mirar a los demás. A los demás. Y eso es lo que Pablo dice. Hay eso en el corazón del creyente. Hay eso. Si no hay consolación del Espíritu, si no hay consuelo de amor, si no hay comunión en el Espíritu, si no hay compasión y amor profundo en nuestro corazón, entonces el emocionador anda mal. Porque dice Dios que hay. Ahora, la pregunta es, ¿para qué Dios nos hizo así? ¿Por qué Dios obró así? ¿Qué propósito hay? Dice el versículo 2. El apóstol Pablo se atreve a personalizar un poquitito el objetivo de Dios en su vida. Dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Fíjense las 4 ocasiones que Pablo habla de unidad. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes y sientan, ¿qué dice? Una misma cosa. Así que ya el propósito empieza a cambiar. Ya el propósito no soy yo. ¿Cuál es el propósito? De Dios. Ya no son mis planes. ¿De quiénes son los planes importantes? Pues de Dios. Si la iglesia va a avanzar, ¿objetivo de quién es? De Dios. ¿Se da cuenta? Cambia nuestra manera de pensar. Así que hay una realidad. Hay consolación en Cristo. Hay consuelo en su amor. Hay comunión en el Espíritu. Hay compasión y amor profundo. Por lo tanto, los creyentes responden como pueblo de Dios y dicen, Señor, entonces vamos a enfocarnos en buscar tu gloria, en buscar tu propósito, en buscar tu reino, y no el nuestro. Y eso nos genera una responsabilidad a usted y a mí individual. Ya no solamente mirando a Dios, ya no solamente mirando a la iglesia, si ya nos genera una responsabilidad individual en nuestro carácter y en nuestra conducta. Fíjense lo que dice el versículo 3.
Nada hagas por contienda, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y solamente quiero mencionar 5 cosas que el Señor, como creyentes, de manera individual, nos confronta. Dejemos de ser egoístas. Miremos la necesidad de los demás. No hagamos las cosas por contienda. No hagamos las cosas por vanagloria, por presunción y engreimiento, sino porque eso implica la búsqueda activa de la gloria personal. Actuar con humildad, como Cristo exhortó que andáramos. ¿Se acuerdan? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan, no quiere decir que no nacemos así. Tenemos que aprenderlo en su comunión, en la comunión con Él. Consideren a los demás antes que a ti. ¿Es fácil eso? En cuarto lugar, no seamos egoístas. Así que el apóstol Pablo dice: el secreto para que el creyente pueda caminar con gozo radica en entender su posición. En Cristo tengo 4 bendiciones. Entiende la proyección de Dios. Ya no soy yo la persona importante, es Dios. Es la gloria de Dios. Y eso entonces me desafía a mí para empezar a considerar que mi andar tiene que estar supeditado a la dirección de Dios. Y mi corazón responde a eso. ¿Cuál es el anhelo de su corazón hoy día? ¿Hacia qué está enfocado su mente y los propósitos en el siglo XXI? ¿Cuál es la perspectiva del futuro que usted ve? ¿Éxito? ¿Cuál es el propósito de la vida? Si Dios permite que atraviese por adversidad, ¿cuál será nuestro enfoque? Si el Señor mira que el reino de Él, la iglesia de Él, la obra de Él tiene que avanzar, ¿estoy dispuesto a ser parte de Él? ¿Estoy dispuesto a considerar a mis hermanos como parte esencial de mi vida, de mi andar cristiano? Vamos a orar. Soberano Señor, Dios de los cielos, es verdad que nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros pensamientos como hijos tuyos tienen que tener el enfoque de los pensamientos tuyos en realidad. Por alguna razón nos salvaste, no solamente para tener vida eterna, ir al cielo, sino que también nos has alcanzado para que podamos manifestar tu gloria en nuestro andar como iglesia y en nuestro trato individual y personal, la perspectiva individual de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a verlo con tus ojos, a ver la vida con tus ojos, a sujetarnos a la dirección de tu Espíritu, a alimentar nuestra alma de tu palabra y caminar en tu voluntad. Ordena nuestros pasos con tu palabra, como dijo el salmista. No permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Guíanos al camino eterno. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, con cada día mayor entrega y compromiso de su vida a tu causa y a tu gloria. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Estamos por terminar este